Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y quiero entregarles la palabra de Dios para hoy día, que habla precisamente de la promesa de Dios a la iglesia y está basada en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme o confirme, fortalezca y establezca. Pedro escribe esta epístola a los extranjeros esparcidos. Así Pedro apunta a los creyentes de Asia Menor. Todo creyente, sin embargo, todos nosotros que somos hijos de Dios, somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y buscamos una ciudad cuyo cimiento, arquitecto y edificador es Dios. Esta epístola contiene en su mayor porcentaje lecciones prácticas para la vida cotidiana. Pedro ha dado todas o tales lecciones por terminadas. Al poner en conclusión su epístola, muestra su deseo en lo que se refiere a la iglesia, con una hermosa promesa, la promesa de Dios a la iglesia. ¿En qué consiste esta promesa? En esto: Dios perfeccione, afirme o confirme, fortalezca y establezca. Los términos que utiliza Pedro son arquitectónicos. De este modo se nos dibuja, se nos pinta con palabras la figura de la iglesia como templo, pero en este caso estamos hablando del templo espiritual, es decir, nosotros, hermanos, somos el templo espiritual de la iglesia o de este edificio que es el templo. Y primero dice que el Señor nos va a perfeccionar, nos perfeccionará. Perfeccionar es completar en todos los detalles y luego reunir todos esos detalles en una armonía, en una unidad armoniosa, en una armonía, podríamos decir, perfecta. Claro, esto no es fácil, porque Pedro habla después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, vamos a ver lo que dice Pedro, exactamente, que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, ¿por qué no es fácil? Porque el Señor va a perfeccionó a su iglesia en aquel entonces y la va a seguir perfeccionando en el día de hoy a través del padecimiento, a través del sufrimiento. La palabra griega comúnmente usada era, ¿no es cierto?, de esto de perfeccionar, era poner en su lugar un hueso roto o sencillamente remendar las redes, como dice Marcos 1:19. La palabra significa, Marcos 1:19, cuando Jesús se acerca a aquellos que iban a ser sus discípulos y eran pescadores y estaban remendando redes. A esto se refiere con perfeccionar. La palabra significa, como lo dije, suplir todo lo que faltaba o remendar lo que estaba roto. Así el sufrimiento que es aceptado por un creyente, por un miembro de la iglesia que es aceptado con humildad, con confianza y con amor, puede añadir al carácter de un hombre aquella cosa que a él le faltaba. Y puede reparar la debilidad y añadir la grandeza que hasta entonces no existía. Esta perfección incluye la total aplicación de los méritos de Cristo, de todo lo que Él ha ganado para su iglesia. Al mencionar esta perfección, amados hermanos de la iglesia, el apóstol expresa su ferviente deseo en uno solo, que Dios la perfeccione. Los otros términos que detallan aún más lo que Pedro anhela para la iglesia a lo largo del tiempo. Después dice, Dios afirmará o Dios confirmará. Esta confirmación implica la presencia de la obra de Dios
Nuevamente, hay que decirlo, a través del padecimiento, un poco de tiempo, dice Pedro, a través del sufrimiento, Dios afirmará a los creyentes, afirmará a la iglesia. A través de su sufrimiento, Dios confirmará a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Significa hacer tan sólido como el granito, como esa piedra de granito, ¿verdad? Usted no sé si la conoce, pero es algo muy compacto, muy duro. Esta es la misma palabra que Lucas usó para describir cómo Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Lo recuerdan, hermanos? En el capítulo 9 de Lucas, versículo 51. Decía que esta afirmación implica la presencia de Dios que comienza en su gracia, aún en medio del padecimiento, aún en medio del sufrimiento. Toma en consideración, el principio de la salvación que ya existe en la iglesia. Toma nota de la presencia de una vida espiritual, amor espiritual y poder espiritual en el corazón de sus miembros. Presupone, obviamente, la gracia inicial concedida por Dios a la iglesia. Y ahora Pedro anhela que lo que Dios ha concedido a la iglesia sea afirmado o sea confirmado, que los dones, que las virtudes ya existentes sean afirmadas o sean afirmados, que sean guardados y no violados, que no haya un retroceso en la gracia, que lo que se ha hecho sea preservado, perpetuado y retenido. En tercer lugar, otra palabra clave que dice el apóstol Pedro es que Dios fortalecerá. Nuevamente, ya lo hemos dicho, a través del padecimiento, a través del sufrimiento. ¿Qué significa fortalecer? Llenar de fortaleza sencillamente o hacer fuerte a alguien. Los creyentes que sufren nunca son creyentes débiles. Ocasiones de prueba y aflicción queman la gordura de nuestras vidas y nos reducen a músculos y nervios fuertes, firmes. El viento, como alguien lo dijo muy bien, extinguirá una llama débil, pero este mismo viento también soplará en una llama fuerte y la convertirá en una fuerte llamarada. Así es, hermanos amados, con la fe, exactamente. Hemos visto que Pedro nos habló de reafirmar lo que la iglesia ya tenía por medio de la gracia de Dios. La palabra fortalecer indica que Pedro sabe que hay algo más que es necesario dentro de la iglesia. No solo, perdón hermano, debe preservarse lo que ya se ha recibido. Debe haber un aumento, hermanos amados. Debe haber un crecimiento, debe haber un fortalecimiento de cada creyente en forma individual y de toda la iglesia. La oración de Pedro es que la presencia de Dios fortalezca a la iglesia, siga obrando en la iglesia y a través y por medio de la iglesia, que continúe edificando la iglesia. Además, el apóstol desea, como todos nosotros y como cualquier iglesia, hermanos, que se precie como tal, que nuevos miembros puedan ser añadidos a la iglesia, que los pecadores sean transformados, que los miembros o discípulos de la iglesia aceptemos las promesas que vienen del Señor, que vienen de Dios, y que por medio de todo esto, por medio de añadir a gente a la iglesia, por medio de aquellos que son pecadores sean transformados, a través de que nosotros aceptemos las promesas de Dios, la iglesia de Dios realmente pueda en efecto ser fortalecida. Y la cuarta palabra clave, hermanos amados, lo encontramos en lo que dice Pedro: Dios establecerá. Significa poner los fundamentos. El sufrimiento y la tristeza nos llenan de un fundamento sólido. Las pruebas de la vida, hermanos, ¿qué es lo que hacen? Pueden mover, pueden dejar
a un lado las arenas movedizas, para descubrir realmente, hermanos, la roca sólida. Cuando se habla de establecer, se habla de fundamento. Fundamento, que es la última palabra clave que estamos viendo ahora. Es evidente que Pedro sigue una línea descendente. Baja del edificio completo hacia los cimientos, hacia las bases. Establecer, en este caso, significa mantener la relación con el cimiento, con el fundamento. ¿Me comprende, hermano? ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? Su estado parece ser con base en que Dios colocará en un lugar inconmovible o les otorgará cimentación especial con la que pueda resistir a todos los embates, a todos los ataques del enemigo de las almas y por supuesto de la iglesia. A nuestras vidas vienen, amados hermanos, muchas cosas, y hoy día más que nunca, que pueden desanimarnos, que pueden desalentarnos. Pero ¿qué es lo que dijo Jesús, hermanos amados, en Mateo 7:25? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada, dice la palabra, sobre la roca. Establecerá, es decir, será como la casa fundada en la peña. La promesa de Dios a la iglesia no es librarla de persecuciones, no es librarla de sufrimientos, sino de darles poder y victoria. Hermano, y sin lucha y sin batalla, el cristiano no puede hablar de victoria. Vienen ríos, vienen lluvias, vienen tormentas a nuestra vida, pero estamos fundados sobre la roca. Y esa roca, hermanos amados, es Cristo. El templo espiritual, es decir, nosotros, hermanos, dependemos de Cristo. ¿Quién es el fundamento? Todos los cristianos debemos mantener nuestra unión con Cristo para ser fortalecidos y establecidos. Si la iglesia quiere perfeccionarse, deberá depender, hermanos amados, de Cristo. Ahora, mi hermano, dígame usted, ¿quién cumplirá esta promesa en segundo lugar? Pedro dice, hermanos amados, vamos a volver al texto, ahí en Primera de Pedro 5:12, volvemos al texto base de esta palabra. Primera de Pedro 5:10 dice, el Dios, hermanos, el Dios de toda gracia. Gracia en este caso no denota la virtud de Dios, sino su gracia como bendición. El Dios de toda gracia, hermanos amados, señala que es la fuente de todo favor y de todo beneficio espiritual. No hay otra fuente, pero Él es la fuente inagotable. ¿Puede verse cuán emotivamente convencido está Pedro de este hecho? El hombre de Dios nos enseña que toda la iglesia, el templo de Dios, que está edificándose y siendo perfeccionado, será un gran monumento de la gracia de Dios. Cada miembro verdadero, auténtico, cada miembro genuino y la iglesia en su totalidad son exclusivamente fruto de la gracia de Dios. El establecimiento, la confirmación, el fortalecimiento y la perfección de la iglesia es la obra de la gracia de Dios. Pero Pedro dice, hermanos amados, más el Dios de toda gracia dice que nos ha llamado. Fíjense, que nos ha llamado. Aquí Pedro echa una mirada al pasado. Al hacerlo, ve al pueblo de Dios como era anteriormente, con todos los demás separados de Dios. Ve al pueblo de Dios en su miseria, en su culpa,
y corrupción, en medio de las más densas tinieblas, en camino a la destrucción. Un cuadro horrible, en verdad. Pero ¿qué ha ocurrido, hermanos, amados? En medio de las tinieblas del pecado, la voz de Dios se ha oído. Penetró la oscuridad y la tristeza del pecado. Era la voz de Dios de toda gracia. Era la voz de Dios que ofrecía perdón y prometía el amor que se hizo efectivo por medio de Cristo en los corazones de su pueblo. Llegaron a detenerse, se vieron a sí mismos tal como eran, aprendieron y buscaron el corazón paternal de Dios. Dice Pedro, que nos ha llamado, ¿qué dice? A su gloria eterna por Jesucristo. Aquí Pedro mira ahora hacia la gloria futura. Ve la gloria preparada por Cristo, quien dejó la gloria para descender a las profundidades del dolor y quien nuevamente, hermanos, fue enlazado a la gloria suprema. Esta gloria Cristo la comparte con los suyos. Somos llamados, hermanos amados, a esta gloria eterna por Cristo. La casa del Padre, el Dios de toda gracia, ha sido abierta. Cristo está allí sentado en la gloria, a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. El Padre nos ha llamado a esa gloria. Quiere tenernos allí. Seguirá invitándonos a esa gloria, a su morada eterna. No descansará hasta que toda familia de Dios esté presente en la casa del Padre con Cristo, y entonces todos estarán en el hogar para siempre. Y por último, hermanos, dice, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, dice Pedro acá en la versión 60, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro ahora se detiene en el presente. Habla del sufrimiento actual, hermanos. ¿No le parece conocido lo que estoy diciendo, lo que estamos viviendo hoy día? Sufrimiento de hoy, actual. Esto es del sufrimiento que se experimenta entre el llamamiento del Evangelio y la gloria. Ahí estamos, ahora estamos nosotros en este tiempo, hermanos. En el tiempo de la santificación, en el tiempo en que estamos, hermanos, batallando, luchando con las adversidades, con las vicisitudes de la vida. En este tiempo en cuando nosotros vencemos, triunfamos y somos derrotados. Pero vamos camino hacia la gloria. Pero Pedro habla, hermanos amados, del tiempo presente. Sufrir o padecer. No porque estemos enfermos, hermano, no porque tengamos una enfermedad grave o porque nuestro padre o nuestra madre o nuestro hermano, nuestro hijo estén con alguna enfermedad o algún problema. Pedro está pensando, hermanos amados, ese padecimiento por un poco de tiempo, está pensando en padecer por la causa de Cristo. Eso es lo que significa. Para los creyentes del tiempo de Pedro, el sufrimiento era agudo, la persecución era aguda. Pedro le escribe a una iglesia perseguida. La pregunta es, ¿habrá persecución para la iglesia? Frente a esta nueva, por ejemplo, esta nueva constitución que se está creando, con nuevos propósitos, con nueva mentalidad, con nuevas leyes que posiblemente vayan en contra de la iglesia. ¿Habrá persecución, hermanos? Entonces, estamos hablando de un apóstol que le escribía a una iglesia perseguida.
En nuestro tiempo no hay tal severidad hasta el momento, ¿cierto? Pero puede haber, por ejemplo, hermano, yo me pregunto esto, ¿puede haber persecución? Por ejemplo, estoy pensando en la iglesia del norte, estoy pensando en la iglesia de los Estados Unidos. ¿Puede haber persecución para una iglesia? Estoy hablando de la iglesia bautista, que ordena ministros, pastores homosexuales para condescender con el momento actual que se está viviendo, para no parecer raros frente, amados hermanos, a todo un movimiento que hay acerca de esto, de los matrimonios igualitarios, etcétera. Yo no estoy hablando de una iglesia bautista diferente a la nuestra, estoy hablando de una iglesia bautista como la nuestra, que en el tiempo actual está ordenando pastores homosexuales para que ministren a gente homosexual. ¿Puede haber persecución para esa iglesia? No va a haber persecución para esa iglesia. Habrá persecución para iglesias que crean que esto es la palabra de Dios, que no van a vender sus vidas, sus almas, para que la gente, para que el mundo pueda estar agradado con nosotros. La iglesia del primer siglo tenía el favor del pueblo, no porque ellos estaban de acuerdo con las normas y leyes del mundo. Era por los prodigios y señales que ellos hacían en el nombre de Jesús. Era por el tipo de mensaje que entregaban, que es el mensaje que tenemos que entregar nosotros. Hoy el diablo, hermanos, lamentablemente se viste, como decía Pablo, de ángel de luz. Hay aún mucho sufrimiento para la iglesia. Porque, hermanos amados, el ataque no está viniendo, lamentablemente, del enemigo desde afuera, sino que en muchos casos el ataque está ocurriendo dentro de la iglesia misma, por aquellos que comienzan a tergiversar y a torcer la palabra de Dios. Pero, hermanos, podemos hallar certeza, consuelo, en la bendita certeza de que ese sufrimiento, como dice el apóstol Pedro, solo será un poco de tiempo. La gloria que espera, y fíjese lo que le voy a decir, hermano, a los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son fieles, aquellos que están perseverando. Por eso Jesucristo preguntaba, hermanos, no preguntaba por la gente de afuera, preguntaba por la iglesia. Yo creo que preguntaba por la iglesia, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos de nosotros permaneceremos fiel, cueste lo que cueste, hasta el fin de los tiempos? La gloria que espera a los verdaderos hijos de Dios es esa gloria sin fin. Qué bendita, hermano, certeza es esta para todos aquellos que verdaderamente adoran al Dios verdadero, para todos aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, para todos aquellos que creemos, hermanos, en la familia tal como la estableció Dios, un hombre y una mujer, para todos aquellos que no vamos a permitir que la marca de la bestia esté en nuestra frente o en nuestra mano. A Dios, hermanos, a Dios sea el dominio, a Dios sea el poder, a Dios sea la gloria, por siempre jamás. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.